Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. ¡Arriba! ¡Arriba los corazones! Bienvenidos, bien llegados y mejor quedados una vez más a las historias del viejo C. Amables amigos, realmente es un verdadero orgullo para este servidor de todos ustedes que tengamos hoy la presencia de todo un personaje cuya trayectoria a través de la comunicación es, si no un ejemplo, cuando menos sí un paradigma de todos aquellos que han significado una lucha permanente por hacer llegar una comunicación fluida, una información certera y finalmente, amables amigos, un ejemplo de trabajo y dedicación a una cultura de comunicación social, a una cultura de educación permanente que hoy por hoy traigo ante ustedes a una personalidad que se define no nada más por su nombre, sino fundamentalmente por su alma y su quehacer. Con ustedes, Gustavo Vargas. Muy buenas tardes, maestro. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Daniel? Buenas tardes, muchas gracias, mucho gusto estar contigo y con tu auditorio. Es un placer, realmente. Mi nombre es Gustavo Adolfo Vargas Núñez, nací en Guadalajara, pero orgullosa y tranquilamente radico en esta bella ciudad de Morelia, Michoacán. Bueno, podríamos decir que eres el tapatío más michoacano que conozco. Así es, Bueno. perfecto. Bueno, pues con este talante de siendo el tapatío más michoacano, ¿podrías indicarme desde cuándo radicas aquí en Morelia, Michoacán, mi querido Gustavo? Claro, con gusto. Aquí en Morelia llegamos a vivir, digo llegamos porque llegué con mi esposa y mis hijos cuando se vinieron a estudiar en el año de 1999. Antes de eso radicábamos en Uruapan, que de hecho es la ciudad donde nació mi padre y donde yo me eduqué. Vivimos muy tranquilamente, pero la inquietud de tener un negocio me llevó a crear una imprenta que es de la que actualmente sigo viviendo, sigo disfrutando y sigo imprimiendo. Y por ello eres responsable del desarrollo de la palabra eterna, porque se ha dicho desde el código de Hammurabi o mucho antes, cuando se estableció el sistema de escritura cuneiforme, que la palabra escrita se convierte en palabra eterna. Por eso yo he dicho que eres un promotor de la palabra eterna, mi querido Gustavo. Prácticamente es cierto tu concepto, es cierto que la palabra hablada es buena, pero escrita es permanente. Y la ventaja de escribirlo es que lo podemos hacer a modo actual en diferentes conceptos o en diferentes productos. Yo tengo la fortuna de que en mi imprenta hemos podido imprimir tanto libros, que ha sido lo máximo, como etiquetas, playeras, cachuchas, que tienen otro concepto, pero realmente tienen el mismo sistema de producción. Realmente yo puedo decir que en tu trayectoria como impresor, podríamos decir que has impactado profundamente en el corazón y en la conciencia de la sociedad. Pero esto es a partir de la historia, de la escritura como tal. ¿Qué podríamos aportar desde tu perspectiva como elemento definitorio, como un elemento que pudieras decir que a partir de este elemento, de este instante, la historia se hace presente por la escritura misma, por la presencia de la palabra eterna? Claro, con gusto. Mira, en mi caso es muy personal. Sí, 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 sí. En el Desde año, esa perspectiva sí, quiero que nos claro, hagas el favor de gracias. compartirnos, claro. Te puedo hablar de la época de la secundaria. Yo recuerdo que estaba en la ciudad de Uruapan y en el instituto donde yo estudiaba la secundaria, yo era el encargado desde el segundo año de secundaria del periodiquito de la escuela.
hacíamos chismes, hacíamos cosas y los imprimía en un mimeógrafo, en un stencil, picábamos el stencil con la máquina de escribir y luego imprimíamos las hojas a través del mimeógrafo. Y era la forma como nos manejábamos. Pero en tercero de secundaria llegó un maestro que venía de la ciudad de San Luis Potosí, que ya había escrito libros y que traía una enjundia, como dicen en mi rancho. Claro, claro. El entusiasmo, sí, pues. Un entusiasmo que nos Desbordante. contagió a todos. Sí, claro. Y nos motivó a escribir. Y de hecho, a mí me ayudó a convertir el periodiquito de una hoja en una revista correcta, impresa en offset y precisamente de tamaño carta ya doblada. Hombre, qué interesante. Sí, eso para mí... A nivel de secundaria es un verdadero logro, ¿eh? Sí, correcto. Y el maestro entonces decidió, como éramos la segunda generación de esa escuela, un colegio marista, decidió que escribiéramos un poema cada uno de los 26 alumnos que éramos en el grupo. Y de esa manera formamos lo que se llamó un poemario que tratamos de manejar como un anuario de la escuela. Y hasta la fecha yo lo tengo. Es la expresión escrita de todo el salón, de todos los grupos que conformaban en aquellos tiempos. ¿Me dices el segundo o el tercer año de secundaria? Ya el tercer año de secundaria. El tercer año de secundaria. 1970. Bueno, y a todo eso, el maestro les ilustró en cuanto a la técnica de la escritura de los poemas, la métrica de los versos y todo esto. Claro, analizamos varias cosas, aprendimos varias cosas. Muchos hicieron verso libre, otros sí lo trataron de meterlo dentro de la sistemática. Otros, incluso uno de ellos que en ese momento no me di cuenta, pero posteriormente sí, nos metió un gol porque puso un poema hermoso, El beso puro se llama. Y la verdad es que pues, yo lo puse como autoría de él, pero años después me enteré que no era autoría de él. Y en las subsiguientes ediciones que he hecho, porque lo he seguido produciendo, claro, ya hice la corrección. Por cierto, se los dejo de tarea. Es un hermoso poema, El beso puro. ¿Quién fue el autor? Bueno, yo tengo entendido que tú también hiciste un poema y, por cierto, en alguna ocasión lo recitaste de memoria en alguna reunión que tuvimos. ¿Lo recuerdas tú? Es precisamente ese, El beso puro. El beso puro. Ese no lo escribí yo. Afortunadamente es el único que me acuerdo. Es un verso profesional. Es muy hermoso. Pero no lo escribí yo. Sigo declamándolo, perdón, cada que puedo. Pero la verdad es que los 26 poemas que lo integraron fueron muy bonitos. También incluyó uno el señor director y otro maestro y tu servidor, porque yo ya desde entonces también dibujaba. Eso lo hice antes de empezar a escribir. Ya dibujaba. Hicimos tres dibujos que incluimos precisamente en ese libro. Quiero aclarar a nuestro dilecto público que el maestro Gustavo Vargas, además es un excelente orador, participante y además miembro muy destacado de un grupo de oradores académicos que se hacen llamar máster, ¿verdad? Toastmasters, Club Toastmasters. Fíjense nada más. Entonces, yo quisiera que nos recitaras un pedacito de ese poema, el beso puro. Hazme el honor. Claro. Empieza. He deseado a todas, lo confieso, pero a ti solamente te he querido. Contigo solamente fui vencido bajo el arma triunfante de tu beso. Mi deseo sensual es embeleso y de las bellas se queda poseído, en la lujuria irrefrenable ardido, como un león en una trampa preso. Mas por encima de las tentaciones y por encima de los besos que he robado, a ti te quise y hoy a ti te quiero. Y aún en mi boca permanece entero el beso puro que a ninguna he dado. ¡Bravo! Fue todo. Como es un poema muy corto, pero fue completo. Pero fíjate que está muy completo y además realmente sí, una elegía
a la actitud de el amor, la actitud de la pasión, la actitud simple y llanamente, ¿por qué no decirlo? También de el deseo. Claro. Bueno, pues mi querido Gustavo, amén de tus actividades como orador, como declamador, tu personalidad como impresor, esta responsabilidad en la que has incurrido imprimiendo libros, imprimiendo etiquetas, imprimiendo anuncios, te obliga necesariamente no nada más a buscar la economía, que es el fin mercantil último de todo establecimiento, de todo negocio, sino también apropiarte de alguna manera de las expresiones que tú juzgas necesarias y convenientes para la sociedad. ¿Puedes decirme bajo qué criterios seleccionas tus obras, seleccionas tus escritos o seleccionas finalmente qué tipo de publicidad es la que manejas, desde cuestiones de carácter político o conceptualmente religiosas o finalmente puramente mercantil? ¿Qué me puedes decir de todo esto? Bueno, mira, yo inicié la imprenta en 1983 por azares del destino. El inicio fue realmente providencial. Ya habrá oportunidad de platicar por qué tuve que dejar el negocio que tenía, y ante la situación de verme sin negocio y desempleado, empecé a ser representante de dos compañías, una de Guadalajara y una de México, y empecé a tener éxito con los promocionales que ellos me proporcionaron, que eran llaveros, prácticamente eran etiquetas, eran playeras, y empezamos con el producto promocional en general. A nivel mercantil, A nivel mercantil, sí. Claro. Después empecé a extenderme, porque me empezaron a llamar de Ciudad Lázaro Cárdenas y empezamos a ver la necesidad de crear más rutas. Esto hizo que precisamente los clientes empezaran a exigirme, porque en realidad ese es el término. Oye, Gustavo, sí quiero llaveros, pero también me hacen falta notas, me hacen falta facturas, me hacen falta revistas, me hacen falta X cosa. Entonces vimos la necesidad de empezar a crecer el negocio, y lo que empezó como un taller de serigrafía, porque después de la representación puse ya un taller en forma, y fue de serigrafía, empezamos a meter lo que es el offset, lo que es la litografía, lo que es la pantografía, en fin, llegamos a tener hasta 11 sistemas para impresión en el taller que teníamos en Uruapan. El offset teníamos desde el tamaño carta oficio hasta 4 cartas. Entonces fue cuando ya empezamos a generar otro tipo de impresos, otro tipo de productos, tales como precisamente revistas ya más culturales, más dirigidas hacia el área turística, o sencillamente los libros que de repente a algunos compañeros, algunos amigos me llevaban y decían, oye, quiero esto, escribí esto, por favor, ¿qué hago? Entonces nosotros le dábamos estructura, y ya después de darle estructura hacíamos el diseño del libro y lo producíamos. Realmente la labor que más me ha fascinado, la que más me he sentido yo orgulloso, fue la de los libros. Lo demás tiene su importancia, fue lo que me permitió tener las máquinas precisamente es el para sustento. llegar. Es Correcto. el sustento, digamos que es la base económica y financiera. Sí, correcto. Una cosa sí te aclaro, jamás he trabajado, y en la imprenta menos. Es donde más me he divertido, es donde más he aprendido, y es donde realmente he vivido lo que es la vida plena. Quiero hacer mención aquí de que he conocido impresores realmente heroicos. Conocí en 1974, recientemente llegado a esta hermosísima ciudad de Morelia hace ya más de medio siglo. Conocí a un impresor, espero que todavía esté entre nosotros, éramos prácticamente de la misma generación, me refiero al maestro Alfonso Cruz Anguiano. En aquel entonces él tenía una imprenta ahí en la calle de Pino Suárez,
ahí casi enfrente del Congreso del Estado, ahí a media cuadra entre la Avenida Madero y la Avenida Aquiles Cerdán, ahí sobre Pino Suárez, continuación de Virrey de Mendoza. Esa imprenta se llamaba Del Balsas Publicidad, porque nació como una agencia de publicidad, como es el caso tuyo. Claro. Nació como una agencia de publicidad del Balsas Publicidad. Se estableció entre una sociedad de Alfonso Cruz Anguiano y otro muchacho cuyo nombre se me escapa, que por cierto, originario de Huetamo, y por eso se llamaba así, del Balsas Publicidad. Y esta imprenta, que era en primera instancia tipografía pura. Él trabajaba con máquinas de tipografía y tenía cajistas que acomodaban y que formaban los textos letra por letra, tipo por tipo en las cajas en donde se componían estos textos y se colocaban estos textos en las máquinas de tipografía, se entintaba la paleta y se procedía con la palanca a imprimir cada uno de los diferentes tantos, desde las tarjetas de presentación hasta los trípticos, los folletos, los volantes, etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas tú de ese procedimiento? Claro, de hecho, yo vengo ahora que se trabaja en computadora, pues yo me río de los que creen que diseñan y que hacen cosas importantes en la computadora. La verdad, yo vengo de la época en que teníamos que trazar precisamente con reglas para hacer líneas rectas, y después de que hacíamos el dibujo a mano, teníamos que meternos a la fotomecánica para hacer la ampliación, la reducción o la duplicación para poder empezar a hacer el armado del texto o del producto. Claro que sí. ¿Te acuerdas de aquellas enormes cámaras, de aquellas ampliadoras en donde se sacaban las láminas para el offset? Sí. Bueno, pues también otra de las técnicas que tanto se han utilizado y que finalmente todo esto está quedando fuera de uso y que constituyen ya parte de la historia de las artes gráficas, porque así se han denominado, artes gráficas, independientemente de que también es una parte científica por el desarrollo de la tecnología que se ha utilizado tanto en el manejo de las máquinas como en el manejo de los diferentes formatos, como en el manejo de las formas de comunicación y de lenguaje que se utilizaba, que desgraciadamente ya cada vez está más deformado por la falta de cuidado, por la falta de, ¿qué te puedo decir?, de elegancia, el poco cuidado que se pone al usar un lenguaje escrito. No nada más en las pantallas actualmente, en las computadoras o en los teléfonos móviles, no nada más en eso, sino inclusive ya verbalmente. Ya no se expresan las palabras como corresponden, sino prácticamente con abreviaturas que a veces no tienen sentido. Además. Sí. Sí, yo recuerdo, de hecho, la semana pasada andaba en Ciudad de México y fui al Museo de Antropología, y al ver el calendario azteca o la Piedra del Sol, me reí, y mi nieto me preguntó, ¿por qué te ríes, abuelo? Le digo, es que ellos no tenían computadoras, pero escribían igual que ustedes. Todo con símbolos, con letritas, en fin. Se rió mucho mi sobrino, mi nieto, tiene 12 años, y captó perfectamente lo que le estaba diciendo, porque además es un niño muy inteligente. Mira. La verdad es que, sí, claro. La verdad es que tenemos que entender que antiguamente el proceso era realmente todo un arte, y le llamábamos artes gráficas por lo mismo, pero ahora con la inmediatez que todo mundo quiere, ahora le llamamos artes trágicas, porque lo quieren para ayer, porque para antier ya es tarde. Ya es tarde, sí. Entonces, realmente hemos desvirtuado el arte para llegar
prender la computadora, métete al internet, me gusta este pedacito, me gusta aquel pedacito, agarran 8, 10, 15, 20 pedacitos, los juntan y dicen, ya diseñé. Caramba, eso es diseñar, perfecto, te felicito. ¡Qué creativo eres! No, por Dios, por Dios, por Dios. Bueno, mira, Gustavo, independientemente del desarrollo que han tenido las artes gráficas, así denominadas porque así corresponde, Claro. independientemente de este desarrollo que ha tenido en nuestra contemporaneidad, independientemente de esto, tus aportaciones personales a el desarrollo de la comunicación gráfica, ¿cuáles consideras tú que han sido las más determinantes y las que en tu vida han ocupado un espacio que digas tú que de privilegio para tu persona? Bueno, me la pones difícil porque hay tantas cosas que he hecho. Mira, lo más importante para mí, o lo que puedo considerar importante para mí, es que yo empecé con un taller de serigrafía y terminé con un taller de artes gráficas, un taller completo, porque en mi época, en los 80s, que fue cuando yo empecé con esto, en 1983, la cuestión era que o tenías un taller de serigrafía, o tenías un taller de offset, o tenías un taller de tipografía. A veces había tipografía y offset juntos, pero realmente yo terminé juntando todos los elementos, porque yo realmente no necesitaba salir ya de mi taller porque tenía todos los procesos incluidos ahí. De esa manera pudimos ofrecer grandes cosas, y me precio de que muchos de los talleres que existen ahorita en Uruapan y algunos aquí en Morelia son gente que aprendieron conmigo, y me siento muy orgulloso de haber enseñado a la gente. De hecho, actualmente estoy solo, estoy tratando de salir adelante porque realmente no sé que la vejez me va a llegar algún día, y yo espero que sea dentro de 70 años. Llevo 72 años esperando que llegue, yo espero que se tarde otros 70, y mientras pretendo seguir enseñando, pretendo seguir impulsando, pero me encuentro con que a los muchachos de ahora como que ya no les interesa aprender, sino el desarrollo se ha convertido en un conflicto para ellos, y me da mucha tristeza, porque yo me gustaría que el taller que tengo ahorita, en donde estoy trabajando solo y tengo varios procesos, pudiéramos tener a una o dos personas que estuvieran aprendiendo conmigo este extraordinario y bello proceso. Bueno, desde esa perspectiva podríamos decir que aprecias que las artes gráficas se encuentran en crisis, tanto en la creatividad como en la innovación, ya que esto es un pasado, podríamos decir, dentro de la cultura, y que se ve amenazada por la presencia de un proceso de copiar y pegar. Así es. Que no nada más en el aspecto del diseño, sino en el aspecto de inclusive el propio texto de una información que se busca y que se quiere, digamos que, dar a otro ámbito, a otra persona. Simple y llanamente es buscar esa información, recortarla y pegarla para que parezca un texto de propia autoría, ¿verdad? No, sí, desgraciadamente hemos perdido el reconocimiento al autor. A mí me da mucha tristeza porque de repente meten frases célebres, no ponen el autor, y yo sí les marco, oye, ¿quién es el autor? ¿Yo? ¿Cómo que tú? O sea, no, eso no es cierto. O sea, yo lo leí hace 80 años y el autor es fulano de tal, y no necesitas incluso aprenderlo, porque si no leíste el libro, nada más viste el pedazo, pues googlealo, como dicen ahora, y ahí te dice esta frase es de fulano de tal. Y más si son frases célebres de la época de 3, 4, 5 siglos. Pero ahora la manejan realmente como todo el mundo siente que es el autor de la frase o del pensamiento, y creo que debemos de recuperar ese respeto, creo que debemos de recuperar esa intención de tender el respeto
hacia quien crea y produce. Pues nos quedamos con esta apreciación, gentiles amigos, una advertencia, que es el cuidado de lo que tenemos, de lo que consideramos arte gráfica, para que ésta constituya una fuente de inspiración y comunicación, no nada más para las generaciones actuales, sino para las generaciones venideras. Así que con este reto vamos a comprometer a nuestro amigo Gustavo a que haga la promesa de retornar a este podcast para dar continuidad a estos conceptos y a su experiencia tan larga en la materia, y también, amables amigos, a sus vivencias, que también son bastante divertidas por otro lado. Gustavo, estamos a punto de concluir. Correcto. ¿Cuál sería para ti el epílogo de este episodio, por favor? Aparte de tu despedida, claro. Bien, yo utilizaría mi lema: somos impresionantemente confiables. Y me gustaría, sí, con mucho gusto regreso, y voy a regresar con un par de libros para que se proceda de alguna manera. No sé si esto sea posible. Claro que sí, y Gustavo, que para eso es. queden para alguno de los escuchas. Perfecto, pues este compromiso para un próximo obsequio de parte de mi amigo Gustavo, amables amigos, es para mí un honor traerlo ante las cámaras y ante los micrófonos de este podcast. Las historias del viejo José. Amables amigos, los espero para el próximo de la serie Dios mediante, la siguiente semana. Entre tanto, tengan ustedes presente que no se puede deshojar una flor sin lastimar una estrella. No a la violencia, paz en la justicia y alegría. Alegría en el amor. Vida por siempre. Amigos del universo.